nombre es Walter Vinicio Pilcopuma, de la Universidad de las Fuerzas Armadas Lespe, perteneciente a la carrera de Mecánica Automotriz. El tema del video es cálculo de errores, perteneciente a la asignatura de Cinemática, a cargo del ingeniero Diego Proaño. En el siguiente video, mediante un experimento de 5 personas diferentes que realizaron la medición a una funda, tanto en ancho como en alto, se realizará y se explicará a continuación tanto la definición como la aplicación de las fórmulas de los distintos tipos de errores que podemos encontrar. Para poder continuar con este experimento, se tomó en cuenta que existen 5 personas que realizaron mediciones con 3 tipos de herramientas diferentes, como lo son el flexómetro, el calibrador pie de red y una regla. Para lo cual obtendremos los siguientes valores. A continuación se les presentará la pantalla. Para nota o para agilitarnos mucho más rápido el cálculo de errores, utilizaremos Excel. Ok. Como pueden ver o como lo tienen en pantalla, esa es la funda que realizaremos la medición o el experimento de medición. Los parámetros a medir fue tanto largo como ancho. Estimados son los 30 milímetros de largo y 27.7 milímetros de ancho, que por lo general es la medida que pueden venir, pero se tomó en cuenta las 5 personas que realizaron esta medición, obteniendo los valores tanto en largo como en ancho. ¿Qué procedemos a hacer? Necesitamos todo este cuadro que se pase hacia la hoja de Excel. Listo. Con el cuadro pertinente tenemos la siguiente fórmula. Bueno, para el volumen calculado, como es, tenemos el largo y el ancho, es mucho más sencillo de lo que parece, que solo es multiplicar los dos recuadros para poder obtener así el volumen. Esto se tiene que realizar con todas las mediciones, obteniendo el siguiente cuadro. Esto lo necesitamos en la hoja que estábamos realizando el cálculo. Y obtendremos así. Cabe recalcar que todas las mediciones fueron en milímetros y obtenemos las mismas unidades. Ok, una vez que realizamos esto, esto es simplemente el cálculo de volumen. Tendremos así a lo que nos interesa, que son el cálculo de errores. Para lo cual empezaremos con el cálculo de error absoluto, para lo que tenemos la siguiente fórmula de la media aritmética. ¿A qué se define? Es que simplemente se divide todas las medidas tomadas en cuenta tanto en ancho y largo, dividido para el número de veces medida. Es decir, tenemos aquí a continuación un cuadro, tenemos todas las medidas ubicadas en largo y ancho. En total tenemos 15 medidas en largo y 15 medidas en ancho. Procedemos a regresar a la hoja de Excel, en donde estábamos con nuestros cálculos. Aquí tenemos tanto largo como ancho. Y realizamos la siguiente fórmula en Excel, que se basa en la media aritmética. Es decir, que a partir de este cuadro realizamos primeramente una suma de medidas y obteniendo el siguiente valor. Ahora, este mismo valor tiene que dividirse para el número de veces medida. En nuestro caso, el número de veces medida a nivel de largo fueron 15. Entonces dividimos 456.75 dividido para 15. Cogemos solo la casilla, dividimos para los 15, obteniendo 30.45, que es la media aritmética. Lo mismo realizamos con lo que viene siendo el ancho. Realizamos la suma y luego realizamos la división con el número de veces medida.
Listo, obteniendo el siguiente valor. Estos valores son los que necesitaremos ya que estos son la media aritmética. Así que copiamos esto que pertenece al... Esto pertenece al largo y esto a ancho. Es preferible trabajar hasta 4 decimales para que nuestro cálculo sea más acercado a la realidad, 60.86. Ahora, para continuar con el cálculo de error absoluto, tenemos la siguiente fórmula. ¿A qué se define? Que para tener el error absoluto, se podría decir, tendríamos que restar todo el módulo o la media aritmética menos las medidas realizadas o las medidas tomadas por las personas. Entonces tenemos que nuestra media aritmética es 30.45 y esta tenemos que restar para las mediciones que lo han hecho bueno, las personas que tomaron las 5 personas diferentes. Entonces para nuestro caso copiamos estos dos cuadros, los llevamos a la hoja de Excel. Tenemos así estos cuadros. ¿Qué realizamos? Tenemos que restar esta fila que llega a ser la media aritmética menos las medidas tomadas por las personas. Entonces tenemos lo siguiente. Seleccionamos esta casilla, perdón, la restamos para la casilla de las medidas tomado en largo primeramente, obteniendo así la siguiente medida. Y esto tenemos que realizar en todas. Estas casillas son las que más nos interesa. Listo. En caso de los signos negativos, simplemente tenemos que eliminar los signos. Podemos observar que llevan a tener medidas incluso de 0%, es decir, que alcanzaron el nivel exacto de lo que normalmente es. Ahora realizamos el mismo procedimiento con lo que lleva siendo el ancho. Listo. Realizamos el mismo procedimiento. Restamos de esta casilla y esta medida tiene que... Este tipo de cálculo tiene que hacerse por todo y eso trasladamos a la hoja de Word que tenemos. Listo. Como dije, como recomendación se elimina el signo porque el cálculo es de error. Listo. Ahora, una vez calculado el error absoluto o la cantidad que nos ofrece el error absoluto de cada una de las medidas, tenemos el error absoluto medio, lo cual tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que tanto en largo, el número de veces que ha sido calculado el error absoluto, tenemos que dividirlo para el número para el número de medidas que tenemos. Es decir, aquí se ubica todo el error absoluto. Este error absoluto lo podemos encontrar aquí, que esto pertenece solo a largo, y lo mismo se puede ver con ancho. Entonces, para lo cual nos dirigimos de nuevo a la hoja en Excel y tenemos que estos cálculos tienen que ser sumados y divididos para el mismo número de veces de cálculos que tenemos. Es decir, tenemos lo siguiente.
Realizamos la suma. Listo. Para lo cual tenemos lo siguiente, tenemos que dividir a ver, tenemos el cálculo de error absoluto medio, es decir, que los cálculos de errores que que tuvimos en la hoja anterior, tenemos que dividirlo de nuevo para el número de respuestas que tenemos. Es decir, que todo lo que tenemos de esta casilla tiene que ser dividido para el mismo número de cantidad de respuestas que tenemos. Tenemos lo siguiente. Copiaremos todo el cuadro para evitar. Me faltó eliminar el signo. Es importante eliminar el signo ya que nos puede variar bastante la respuesta. Copiamos del mismo cuadro, lo llevamos a la hoja de Excel. Por acá. Listo. Tenemos el siguiente cuadro. Ahora, como decía, este cuadro tenemos que realizar primeramente la suma de todos estos cálculos de errores. Sería de la siguiente manera. Sumamos igualmente acá. Tenemos que realizar la suma. Obtenida la suma, tenemos que así dividirlo para el número de mediciones que tenemos. En nuestro caso, son dividido para 15. Tenemos esta respuesta dividido para 15. Lo mismo se realiza con la medida tanto en largo como en ancho. Tenemos esta medida dividido para 15. Obteniendo así el siguiente resultado. Esto tenemos que copiarlo, llevarlo a la hoja de Word y copiarlo exactamente aquí. Como dije, es necesario trabajar solo hasta 4 decimales. Lo mismo copiamos de acá. Buenas noches, doctor. Obtenemos así, bueno, como volví a decir, es importante trabajar hasta 4 decimales para que se nos apegue a los valores acercados. Ahora, calculamos así el error absoluto medio. Ahora tenemos el cálculo del error relativo, que viene dado de la siguiente fórmula, del cálculo del error absoluto medio dividido para el número, es decir, dividido para el número que se tuvo la medida real, es decir, la primera medida que se ha tomado del sujeto. Por lo cual tenemos lo siguiente. Tenemos que al inicio en largo sería 0.0373, que es el de y en X, que viene a ser la medida del error absoluto. A ver. Otra vez. Una vez calculado el error absoluto medio, procedemos a calcular el error relativo. ¿Qué viene a ser el error relativo? Según la fórmula, el error relativo viene dado de la división del error absoluto, del error absoluto medio dividido para el error absoluto. Es decir, nosotros tenemos que el error absoluto medio es en largo es 0.0373 y en ancho es 0.0646. Copiamos estos datos que ya tenemos, 0.646,
Y en la parte de abajo viene a ser el error absoluto ya calculado. En nuestro caso, tanto en largo como en largo es 30.45 y en ancho 27.60. Copiamos de estos 30.45 en largo, 45 en largo y en ancho 27.60. 27.60. Estos cálculos los realizamos de la siguiente manera. Solo es una división entre los dos errores que ya hemos calculado anteriormente. 0.0373 dividido para 30.45 nos da un valor de 0. Sería 0.012, como trabajamos con con hasta 4 decimales, nos daría 0.0122. Ahora, realizamos la siguiente medición. La siguiente división, 0.0646 dividido para 27.60. Obteniendo así 0.00230 234. Sí, 234, que me hizo falta un cero más. 0.12, le recorremos porque solo trabajamos con 4 decimales. Obteniendo así el error relativo en largo de 0.012 y en ancho de 0.023. Eso viene a ser lo que es el error relativo. Procedemos así al cálculo del error porcentual. El cálculo del error porcentual viene dado de la fórmula del error multiplicado por 100%. El error porcentual, como el nombre del error mismo lo dice, nos viene dado en un porcentaje. ¿Para qué es importante el error porcentual? El error porcentual es importante para saber la tolerancia que necesitamos calcular en error. Es decir, nos pueden dar ejercicios en donde nuestra tolerancia puede ser hasta máximo 2% de error o 3, 7, mientras más va subiendo, puede ser mejor para nosotros, pero en nuestro caso se tomó una tolerancia de hasta el 2% de error. Ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos la medida del error, que en largo es 0.00122. O bueno, sería solo hasta 12 para trabajar con 4 décimas. Eso tiene que ser multiplicado para 100, para el 100%. ¿Listo? Lo mismo tenemos que realizar en lo que es el ancho. En el ancho tenemos que viene a ser a 0.0023 multiplicado para 100. Realizamos la multiplicación 0.0012 por el 100%, que nos viene a dar un error del 0.12% de error. En el anterior tenemos el 0.0023 multiplicado por el 100%, nos da un valor de 0.23%. Entonces se podría decir que el cálculo realizado en las personas, en las 5 diferentes personas, fue muy acercado y muy acertado. Esto depende mucho de la observación de la persona que realiza la medición. Entonces, nuestros valores son aceptados, ya que nuestra tolerancia de error o de error porcentual es hasta el del 2%, y ninguna de los dos llega a ese límite. Tenemos así, podemos mediante esto calcular el rango de valores. ¿Para qué nos sirve el rango de valores? Nos sirve para saber qué tipo de valores medidos nos sirve y qué tipo de valores no nos sirve.
Los valores que no nos sirven son los que nos dan el error. Los valores que nos sirven son los que nos generan la exactitud. Ahora, tenemos lo siguiente. Para calcular los rangos de valores, se puede obtener el rango de valor mínimo y máximo. ¿Cómo se obtiene? Mediante la siguiente suma. Tenemos tenemos el error absoluto menos el, eh, el error absoluto medio. Ya. Para lo cual tenemos lo siguiente. Nuestro error tenemos lo siguiente, el error absoluto, tenemos que regresar hasta arriba, ya. En nuestro caso, el error absoluto largo es 30.45, lo anotamos acá abajo, 30.45. 30.45 menos, es para calcular el valor mínimo, menos EAF. Eso lo tenemos acá arriba. Calculado en largo es 0.0373. 0.0373. Para calcular el valor máximo es en cambio sumando 30.45 más 0.0373. Realizamos la suma de 30.45 más 0. 0 menos 0.0373 nos da un valor de 30.4127. Para el valor máximo tenemos 30.45 más 0.0373, que nos da un valor de 30.48. 48.73. Aunque no nos sirve mucho las dos últimas décimas para la apreciación de qué tipo de valores nos sirve. Tenemos lo siguiente, para engancho. Se realiza el mismo procedimiento como se realizó en largo. Ya. Para evitarnos todo eso, yo ya lo tenía calculado. Entonces tenemos que el largo, tenemos el valor mínimo como el valor máximo. Y lo mismo en ancho, el valor mínimo como el valor máximo. Ahora, en valores aceptables y no aceptables, en donde podremos saber qué tipo de valores nos da el error. Es decir, en 30.4 o 40, el valor mínimo tiene que ser 30.41 y el máximo hasta 30.48. Es decir, que este primer valor es inaceptable o es el que nos genera el error. Entonces, este no nos serviría. Lo mismo pasa con la siguiente medida, no nos serviría. El valor mínimo tampoco nos serviría, en este caso, la medida. Aquí igualmente son los que generan el error. En cambio, aquí es quien nos genera el error. Son aceptables. Se realiza lo mismo con todo el cuadro, asimilando cuáles son las medidas que no entran en ese rango de valores aceptables. Se realiza tanto en largo como en ancho. Tenemos el análisis de resultados. Sabemos que en la primera parte del laboratorio que se realizó, se tomará en cuenta solo una apreciación con 3 herramientas diferentes. En el calibrador de pie de rey, las medidas tomadas con esta herramienta nos brinda unas medidas más o menos correctas. Son las medidas que nos han generado el error. Es decir, depende de la persona cómo lo maneje la herramienta o que lo sepa leer. Entonces, bueno, se realizó las mediciones y pudimos así obtener
Si regresamos a los valores, a la tabla de valores, tendremos valores aceptables y inaceptables, los que nos van a dar error. ¿Qué pasa si nuestro laboratorio supera el porcentaje de error? Simplemente ya no serviría, tendría que realizar de nuevo las mediciones, pero es importante acabar haciendo todos los cálculos. ¿Por qué? Porque mediante lo último, que es las tablas de valores aceptables y no aceptables, sabemos qué tipo de valores tenemos que volver a medir. Y ya que hay valores aceptables, pueden funcionar para de nuevo volver a intentarlo, pero los inaceptables o los que nos generaron el error tiene que volverse a hacer hasta que alcance el rango de tolerancia de valor de un error porcentual. Entonces, con eso tendríamos el cálculo de errores y de los distintos tipos de errores que tenemos. Espero que haya sido de su agrado y espero no haberme confundido, no haberles hecho confundir demasiado.